Buenas noches, compañeros. En la clase de hoy vamos a dar ya por finalizado la primera parte de la materia para el primer examen. Vamos a hablar de lo que es culminar el tema de los servidores y entrar ya de lleno a los sockets y a su programación en Java. Hoy vamos a trabajar en Java. Vamos a hacer la programación de los sockets TCP/UDP en Java. Bueno, primeramente, haciendo una recapitulación sobre la arquitectura, el modelo, cliente-servidor, para que de esta forma quede claro y se pueda entender mucho mejor lo que son la parte de sockets que entra específicamente en este modelo, ¿no? Y cabe recalcar que este modelo es el más utilizado en en el plano laboral, en el plano de la Internet, ¿no? La mayoría de empresas y de sistemas funcionan bajo esta arquitectura. En cuanto a tipos de servidores, como lo expliqué en la clase pasada y como ya lo debieron ver en laboratorio y las demás materias, existen servidores dedicados para los distintos tipos de área, ¿no?, que se manejan, ya sea un servidor DNS, un servidor web, un servidor de DHCP, ya sea en un router y demás. Eh, Tiene su finalidad ya establecida, ¿no? Pero cabe recalcar que la arquitectura de la conexión de un cliente con un servidor siempre o casi siempre viene siendo la misma, ¿no? ¿Y cómo es la conexión? Justo el tema siguiente, mediante el uso de sockets. Ya se explicó esa vez, sockets, su traducción al español básicamente es enchufe. Es un enchufe que varios clientes pueden conectarse a un servidor y este servidor así les provee un servicio, ¿no? Como les decía, orientado a la finalidad del que tenga el servidor, ¿no? Ya sea web, ya sea de correo, etcétera. Esta conexión en lógica tendría que n cantidad de hosts o dispositivos finales pueden conectarse a un servidor al mismo tiempo. Este servidor tiene que estar escuchando, está en modo listening, todas las peticiones que le hagan los diferentes hosts a este servidor. Y a su vez, este servidor realiza un proceso, eh, ya sea el que esté orientado, ¿no? Despliega una página, eh, te devuelve tus correos en caso de ser un servidor de correos, te resuelve el nombre mediante una query, ¿no?, de un pool de direcciones que maneja, te otorga una IP si es un DHCP, dependiendo. Eso es esa es la parte que se encarga netamente dentro del servidor, ¿no? Trabaja con un determinado programa, eso nosotros lo vamos a establecer, ya sea el que fuere, y este le devuelve, normalmente siempre le da un eco o una respuesta al host. Eh, el, la comunicación entre el host y el cliente, perdón, entre el servidor y el cliente es de tú a tú. Uno le pregunta, el otro le responde, le pregunta, le responde, y sucesivamente. Y cabe recalcar que son varios, ¿no? No solo no solo le habla un cliente, le hablan varios. Varios, y todos estos se conectan. El concepto más claro y más fácil de entender, yo creo que es el del enchufe. El socket es simplemente un enchufe, una forma de conexión, de interacción entre el cliente y el servidor. Como todos los enchufes, se puede usar la analogía de que el servidor es el enchufe hembra y el host el enchufe macho. Son programados de diferente forma, no tienen la misma programación. Uno está orientado a conectarse, o sea, él ya sabe a quién conectarse, en todo caso sería el cliente, y para conectarse necesita una serie de características o de datos, ¿no?, previos que obviamente ya conocemos. Estos datos sería, por ejemplo, la IP. La IP, por ejemplo, ya eh, sabemos a quién queremos conectarnos, ¿no? La IP del servidor en este caso, cabe recalcar. Necesitamos también saber el puerto. ¿El puerto para qué o por qué?
El puerto más o menos nos indica qué es lo que está haciendo el servidor o a qué está dedicado. Como ustedes pudieron ver y se explicó en las clases pasadas, está el puerto 80 del servidor web, el DNS tiene también su puerto específico, no recuerdo cuál, y así sucesivamente. Otro dato importante que se puede recalcar, básicamente sería esto de parte del cliente. Con esos simples datos ya puede conectarse. Y para programar el servidor, obviamente nosotros tenemos que escoger un puerto, ¿no? Donde el servidor va a estar escuchando. También como recapitulación, el puerto, ¿qué es el puerto? Esa parte es muy importante. El puerto es un proceso que levanta nuestro sistema operativo donde realiza una determinada tarea. No sé si en la materia de 151 justo se lleva esta parte. Cada sistema operativo asigna un número de procesos, si no me equivoco, no recuerdo. Este número de procesos es el puerto. Nuestro sistema Windows maneja muchos procesos a la vez, ¿no? Y les asigna diferentes puertos, ya sea a mi base de datos, a mis conexiones y a otros servicios del mismo sistema operativo, ¿no? En Linux igual y en los sistemas operativos del servidor de la misma forma. Estos puertos, como simplemente, como les dije, son procesos que está corriendo dentro de un sistema operativo. Existen puertos que ya están por convenio, de alguna forma se puede decir, como convalidados, o sea, ya están a, a disposición de todos para diferentes tareas, ¿no? Eso ya se pudo ver, ya pudimos revisar algunos. Obviamente los números de puerto no, pocos los sabrían de memoria, ¿no? Pero básicamente el que más vamos a utilizar y en el que vamos a hacer la prueba es en el 80 en la vida real, ¿no? Pero cabe recalcar que se puede utilizar cualquier puerto. En los ejercicios que den en la materia, les van a dar el puerto 777, 1234, sin importar a menos, y obviamente no tiene que ser de los puertos conocidos, ¿no? Pero puede ser cualquier puerto. El socket tiene, como les dije, es un enchufe. Este enchufe eh, tiene protocolos ya establecidos en los RFS que ya mencionamos para su programación, su posterior programación en los diferentes lenguajes que existen, ¿no? Eh, Básicamente son librerías, todas son librerías para que ya tienen, ¿no? Ya tienen programadas la- todo lo que está detrás, ya sea en TCP/UDP, en, en sus diferentes sobrecargas, en sus objetos, sus clases y demás para la interacción de estos. Normalmente en la carrera creo que van a llevar en laboratorio Python y Java, JavaScript más supongo, la verdad desconozco esa parte. Vamos a hacer ahora Java eh, y bueno, yo creo que es importante para que se den cuenta de cómo funciona esta parte, ¿no? Teniendo los datos que hemos manejado a este costado, que son requisitos del host y del servidor para hacer una conexión, cabe recalcar la parte del flujo de la información. Esto tal vez es algo, bueno, no es nuevo, se lo ve en 121 en la parte de archivos del flujo de información. ¿Cómo es el otro diapositivo? ¿Qué es el flujo de información? Bueno, básicamente es la entrada y salida de datos. ¿Por qué es importante? ¿Y por qué no es lo mismo que usamos cuando hemos aprendido a programar en 11, 21, 31 y 43? Porque acá necesitamos una total fiabilidad en cuanto a la transmisión de datos. Necesitamos una eficiencia y eficacia, por lo cual
ya no usamos los métodos que están destinados por consola, ¿no? Por ejemplo, en el lenguaje de Java. En Java normalmente utilizamos lo que es el escáner, el objeto escáner, que toma como parámetros de entrada la entrada por consola y un print, que es el system.out.println. Ahora, para esta parte de datos, como no vamos a trabajar solamente en nuestra consola de una sola computadora, o sea, en nuestro solo computador, vamos a empezar a utilizar lo que son los buffers. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a qué es un buffer. Un buffer simplemente es un espacio de memoria, vale decir como un vector, que se encarga eh, de llenar los datos, ¿no? Hasta cierto límite, tal como un vector, y los almacena de diferentes formas. Para la transmisión de datos en cuanto al protocolo TCP/UDP vamos a usar un buffer de bytes para que el mensaje viaje de forma más precisa y más eficaz, más rápida y sin ningún problema. ¿Y por qué se hace esto? Bueno, no solo es por eso, ¿no? En el lenguaje de Java, al usar los métodos van a ver que usa excepciones. Las librerías implementadas para lo que es TCP y UDP usan excepciones, vale decir que tenemos que usar un tree catch por si ocurre una excepción en cuanto a la transmisión de una máquina a otra. El flujo de datos básicamente es input y output. El flujo de datos es lo que pasa, ¿no? Este es el switch, perdón, el socket, y el flujo viene por acá y tiene que salir de la misma forma. Vamos a trabajar con bytes, por los motivos que les mencioné antes. Y bueno, es lo único extraño, o bueno, bueno, no sé si novedoso, es básicamente archivos de 121, algunas que otras librerías, Buffer Reader, Buffer Write y demás, pero es como un escáner, simplemente. Lo que se tiene que aprender y ver es la parte de las librerías. Yo creo que esa sí va a ser una pregunta de examen. Evidentemente en cátedra no van a tener que programar en Java ni en Python, ¿no? Supongo. Si no más recuerdo, les van a preguntar qué tipo de librerías, qué objetos se usa para UDP, para TCP, etcétera. Teniendo bien en claro lo que es un socket y lo que es la arquitectura cliente-servidor, vamos a volver a hablar de los protocolos de transporte de la capa 4, UDP y TCP. A palabras sencillas, UDP es un protocolo no orientado a la conexión, con el fin de garantizar la transmisión de datos de forma, o sea, en tiempo real, de forma precisa y rápida. No tiene un control de errores, no tiene verificación, no tiene segmentación. Es netamente para transmitir la información en tiempo real, como este Meetup que tenemos, por ejemplo, ahora este Meet. Básicamente eso, ¿no? Para llamadas, radio y demás cosas. En tiempo real para videojuegos y demás. Es un protocolo de datagramas. Eh, cada datagrama viene por partes separadas, se puede decir, no tiene un orden correlativo, llega de forma continua, tiene una cabecera más pequeña que el protocolo TCP y eso, ¿no? Un protocolo eficaz. En la Internet se dice que el 10% del tráfico de Internet es UDP, el 90-85% es de la transmisión del flujo es por TCP. TCP, al contrario, de UDP es un protocolo orientado a la conexión. Este protocolo nos sirve para mantener un lazo, ¿no? Una unión
en este caso entre el cliente y servidor, que no haya desconexión, que no haya ningún tipo de contratiempo. Ya tiene implementado algoritmos de segmentación, de control de errores y demás. Eh, es un protocolo totalmente, en este sentido, sofisticado, ¿no? Muchas veces ha sido actualizado, ha tenido muchos aportes a lo largo del tiempo. Es el que más se utiliza, es el que usa los sistemas web, pues una página web, es el que se utiliza para descargas de archivos y como les dije, el 90% de la internet corre o funciona bajo este protocolo en capa 4. No sé si alguien tiene una duda hasta este punto, alguna pregunta teórica antes de entrar a lo que es la programación netamente en Java. De la teoría, algo que no les ha quedado claro. Todo claro. Estupendo. Gracias, compañero. Bueno, voy a dejar de compartir el Paint y vamos a compartir el Eclipse. Sería ideal también si me siguen. Voy a intentar también comentar el código un poco para que se entienda línea por línea, ¿no? Que es el objetivo de la materia y que entiendan. Bueno, este no es laboratorio, pero más o menos para que se entienda cómo es que funciona un socket. Una consulta, Auxi. Entonces, en el examen no vamos a tener que programar nada el día jueves, ¿no? No, yo creo que no. Yo creo que ya han programado en la Lab 273. Hay un laboratorio de sockets. Ahí sí van a programar. Se les va a dar un ejercicio de lógica, tipo 43, 11, Fibonacci, primos, cadenas, qué sé yo. Pero en cuanto a la cátedra, no. Bueno, al menos en lo que yo cursé y recuerdo, no. Va a haber más que todo preguntas teóricas. Sí puede haber preguntas teóricas de Java, de Python, en cuanto a la librería, en cuanto al objeto. Vamos a usar clases, ¿no? Estas clases tienen su nombre, Datagram Socket, Datagram Package, Socket y demás, ¿no? Pero en cuanto a programación, no. Eso sí lo van a hacer. No sé si lo habrán hecho ya en lo que es Lab 273. Primero vamos a trabajar con el protocolo UDP. Tiene una programación más sencilla por lo antes mencionado. Es un protocolo no orientado a la conexión. Vale decir que solo tiene una clase, ¿no? En un momento le voy a explicar. Bueno, primeramente hemos creado un nuevo eh, proyecto, ¿no? Java. Tiene que estar en el mismo. Bueno, es una parte de programación. Vamos a crear dos clases, la clase cliente y la clase servidor, básicamente. Vamos a dividirlo en dos partes para que esté claro. Como en la analogía de hace unos instantes, los datos requeridos por el cliente, o no los requeridos, el conocimiento, ¿no? Las características que él ya tiene, obviamente es a qué puerto va a conectarse y la IP del servidor, ¿no? Él ya sabe, ¿no? O sea, ya sabe sus requisitos. Perdón, no estoy en el main. Ahora sí. Eh, He creado el proceso principal para correr desde este script. Vamos a hacer primero un CISO para ver que este es mi cliente. Esto solo con fines de no confundirnos al hacer correr en la consola.
Les mencionaba, tiene una clase que se lleva, es el Datagram Socket. Datagram, si no me equivoco, es así. Datagram Socket. Es este. Podemos ver al lado que nos comparte toda la documentación del lenguaje. El Datagram Socket básicamente está creando un socket UDP, por si acaso. Es UDP, estamos trabajando bajo el protocolo UDP. Esta pregunta tal vez entre el examen. ¿Qué clases se utilizan al instanciar un socket UDP? Datagram Socket. Vamos a revisar justo ahora también el lado del servidor. Bueno, le ponemos un nombre. Socket cliente, digamos. Es igual a new y bueno, lo que ya conocemos. No le damos nada como parámetro, porque estamos creando un socket vacío, ¿no? En este caso sería el socket macho, como les mencionaba, el que se va a conectar a algo. Me está dando un error, como podemos ver, por lo que les mencioné. No está cerrado y dice que puede encontrar una excepción en este tipo de clases. Estas excepciones se manejan porque como transporta o hace un traslado de datos de una máquina u otra, siempre puede haber contratiempos en cuanto a la conexión, desconexión, desbordamiento y demás. Simplemente podemos lanzar un throw en toda la clase o hacer un try catch. Eso ya a preferencia de ustedes. Y lo ponemos todo en el try y todos los errores que nos salgan en el catch lo podemos imprimir. Ya no nos va a dar el error. Y si gustan, podemos atrapar el error. Lo imprimimos. El Datagram Socket estamos creando un socket UDP. Cabe recalcar que es del lado del cliente. No lleva datos porque no cuando lleve la forma de parametrizar, de sobrecargar este constructor, es mediante el listening. El listening es por parte del servidor que esté escuchando por ese puerto, pero en este caso no. Le vamos a poner un entero. Vamos a crear un entero que va a ser el puerto, el dato que sabe, ¿no? El cliente, como les mencioné, a dónde quiere conectarse, a qué puerto. Por decir el 777. Y necesitamos una dirección, ¿no? La IP del servidor. El servidor puede ser, qué sé yo, Google, Gmail, digamos, ¿no? Si fuera de correos, etc. Pero Java maneja una clase para manejar lo que es las direcciones. Acá mismo lo dice en su documentación, esta clase representa un protocolo de Internet, una dirección de protocolo de Internet, una IP address que está ya sea de 32 o 128 bits. Básicamente es la dirección. No podemos crear un entero como la dirección y ponerle 127.001, ¿no? Eso sí se puede hacer en JavaScript, si no me equivoco, pero acá en Java no. Es un lenguaje fuertemente tipado y no nos va a permitir esa parte. Vamos a instanciar el objeto recibiéndolo por su dirección. En este caso sería 127.001, pero también creo que podemos darle como un nombre. Autocompleta. Sí, aquí hay un nombre donde simplemente le podemos decir localhost, si no me equivoco. Un momentito, hay una persona. Localhost, tal vez. Obviamente, es localhost, porque el servidor es obviamente nuestra misma IP, ¿no? O sea, nuestro loopback, nuestra misma dirección.
caso, no estoy poniendo la dirección del cliente, es la dirección del servidor. Por ejemplo, acá, digamos, si nos conectáramos a un servidor externo que no fuera en mi PC, tendría que poner la IP ya de otra forma, ¿no? Mandándole los datos ya directamente de la IP. Y acá instanciamos un puerto de escucha del servidor. O sea, el servidor nos escucha por el... Estos son los datos que les mencionaba antes, los que ya tiene los que ya sabemos nosotros, ¿no? Vamos a crear ahora un buffer reader por, por el motivo antes mencionado. Buffer reader es una librería simple de lo que es input y output. Teclado es como nuestra librería, es como nuestro escáner cuando usamos la consola. New buffer reader, iniciamos el objeto. No me autocompleta. Buffer reader. Ups. Si no me equivoco es este. Y del sistema, ¿no? Porque vamos a leer por nuestra consola. Sí, está todo correcto. Es un escáner, como les mencionaba, un simple escáner. Y básicamente sería eso por el momento de parte del cliente, para no perdernos. Con esto ya tenemos nuestro escáner y nuestros datos, ¿no? Ahora vamos a crear antes de pasar al servidor, vamos a crear el paquete, ¿no? Datagram packet. Es un paquete de datagramas que funciona con UDP, son las dos librerías que funcionan. Datagram socket y datagram package. Este datagram package es básicamente lo que vamos a enviar. A la new. Ya, acá es un método muy sobrecargado, tiene varias sobrecargas. Vamos a ver la documentación, por eso estoy volviendo a escribir. Acá podemos ver que necesita un buffer. O sea, no por eso les decía, es por el propio Java, no nos permite mandarle un string. Tiene que tener un buffer, o sea, un espacio reservado, es como un vector. Y el tamaño del vector. Acá necesita un buffer y un offset es más o menos, offset significa como compensamiento. Cuánto va a compensar, cuánto es el tamaño del vector, si no me equivoco. Y este es el que vamos a utilizar, si no me equivoco, sí. Es un buffer, la longitud, la dirección. El de abajo es lo que necesitamos, ¿no? Como se puede ver es el vector de bytes. Nuestra longitud de nuestro vector, nuestra dirección y el puerto. Es este, el cuarto. Y sí, exactamente, sería eso por el momento. Y en un momento vamos a hacer el... Bueno, aquí básicamente vamos a leer también por teclado, ¿no? Lo que es una cadena. Supongo que se lo puede decir una cadena de string.
Y esto iría acá, ¿no? En lo que es nulo. Y acá iría su longitud, no sé por qué se ha puesto puerto. Bueno, pasaremos al servidor. En un momento vamos a volver con el cliente. En el servidor igual es otro script ejecutable. Vamos a volver a crear lo mismo, datagram socket. Es igual a socket UDP, pero este es el servidor. Igual a new datagram socket. A diferencia del... perdón, el mismo error, ¿no? Necesitamos un try catch. A diferencia de la clase cliente, el servidor no es es el socket de hembra, el que ya tiene destinado un puerto en el que va a escuchar. No lo vamos a instanciar nosotros, ¿no? A este socket. O sea, ya está creado, ya está escuchando. O sea, ya tiene los parámetros. O sea, no necesita él conectarse. Él es el hembra al que tienen que conectarse. Le vamos a dar como parámetro el servidor en el que él va a escuchar, básicamente. Es el mismo 777, le dijimos. Y acá, para no confundirnos, vamos a hacer un CISO. Servidor. Eh, Estamos creando el socket en modo que está escuchando, ¿no? El socket que en el puerto 777. Como se darán cuenta, este servidor tiene que recibir eh, la petición de un cliente y esta petición lo tiene que almacenar. Como les dije, no es una cadena, es un buffer, es una cantidad de espacio, no es un espacio de memoria que necesita él reservar para su posterior trabajo, digamos. Y vamos a hacerlo, vamos a crear el vector. Eh, como creamos un simple vector. Es un vector tipo byte, ¿no? Ya. Y hemos creado un vector vacío. Le he dado esa cantidad de espacio. Y bueno, eso está escuchando. Y cuando escucha, tiene que recibir un paquete, como les digo. Otra vez vamos a crear datagram. Ya no socket, package. Va a recibir un paquete. Vamos a poner, digamos, recepción. Datagram package. Acá le vamos a dar como parámetros este buffer que hemos creado. Acá se puede ver que lo ha instanciado el mismo buffer. Y su longitud, ¿no? En este caso le da 0, pero es buffer. Punto. Acá el socket UDP servidor, que está en modo listening en el puerto 777. Bajo la función receive, va a recibir un paquete, que es recepción, ya lo reconoce, ¿no? Y listo, ¿no? Eso sería por parte del servidor. Ya, ya lo ha recibido. Esto le ponemos un CISO y obviamente ya lo recibiría. Pero cabe recalcar que nos está recepción es un objeto por si acaso, no se puede dar un CISO directamente.
Ahora vamos a volver a la parte del cliente. Si tienen cualquier duda o pregunta respecto a lo que estamos haciendo ahora de alguna línea o alguna palabra que se les ha escapado en el código, sin ningún inconveniente me pueden interrumpir y vamos a aclarar para todos los compañeros. Creando recepción del cliente. Ya, acá tengo una cadena que se está leyendo por mi clase, por mi objeto buffer reader, teclado, por mi objeto teclado. Como podemos ver, no me devuelve, es una cadena, simplemente es una cadena. Esta cadena tengo que volverla a bytes. Bytes, o sea, perdón, bytes. El mensaje, ¿no? Que quiero enviar es igual a la cadena get byte. Simplemente la cadena, mi string, lo va a convertir en un vector de bytes para que de esta forma pueda cruzar de un punto a otro por nuestro buffer. Simplemente por eso. Acá ya tenemos, ¿no? Todo lo que queremos enviar. Acá, por ejemplo, va a ir el mensaje. No puede ir la cadena, ¿no? Porque este método, eh, Datagram Packet, esta clase como sobrecarga, como constructor, no nos permite una cadena, nos permite un vector de bytes. Entonces el mensaje. Acá no está el puerto, no sé por qué se colocó, es la longitud del mensaje. Length. No sé si era el mensaje o de la cadena. Le vamos a poner cadena. O sea, si nos da un error lo cambiamos. Acá claramente el host. No sé si lo nombramos host. Sí, lo nombramos host. Y el puerto. Ya nos lo reconoció automáticamente nuestro ID Eclipse. Ya tenemos nuestra petición. Y simplemente, ¿qué hacemos con la petición? La enviamos, ¿no? Bajo la función del socket. Socket de client, send, que es enviar, y le enviamos la petición. Ya le envió, básicamente es eso. Vamos a imprimirlo del lado del servidor, acá lo recibe. Y en la recepción hay que transformarlo. Esa parte no recuerdo muy bien. Ah, 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 ah. Digamos respuesta. Transformarlo a string. Con un constructor de la cadena, ¿no? Que es la recepción. Y hay que sacar sus datos, ¿no? Get data. Get data es una función del Datagram Package en el que podemos sacar simplemente los datos porque está enviando una cabecera entera del protocolo UDP, ¿no? Yo creo que sí. Y esto nos da la respuesta, ¿no? Sí. Bueno, si no hemos tenido ningún inconveniente, yo creo que ya esto tendría que funcionar. Simplemente lo que hemos hecho es, de cliente vamos a enviar una cadena y en el servidor lo vamos a imprimir, nada más, por el momento, ¿no?
Siempre hay que ejecutar el servidor. El servidor siempre tiene que ir primero porque si no el cliente va a enviarle a una computadora apagada, ¿no? Lo hacemos correr, control F11 o le damos play. Primero el servidor. Ha compilado sin errores, está corriendo. Y ahora hacemos correr lo que es el cliente. En el cliente tenemos un readline. Hola. Desde el cliente. Y se murió el proceso. Cambiamos de consola y perdón, hasta en el servidor. Hola desde el cliente. Como podemos ver, ha funcionado. Es un poco sencillo la forma en que trabaja. Evidentemente no es, simplemente hemos probado las librerías, no hemos hecho una arquitectura cliente-servidor porque el servidor tendría que estar todo el momento en listening, o sea, tendría que haber un while true y demás cosas, y tendría que ser un proceso y puede hacer eco y enviar al cliente y demás. No sé si tienen alguna duda o pregunta hasta esta parte en cuanto a en cuanto a las líneas de código, en cuanto a los objetos, clases y demás. ¿Algún Auxi, comentario? Sí, ábreme. sí. Adelante, compañero. Ya, ya. Respecto a la lectura de datos por entrada, ¿se puede utilizar el método escáner en No, vez del buffer? no se puede. Por lo antes mencionado. El método buffer reader no está para complicarnos ¿no? Tiene su fin. ¿Qué es qué es el objeto buffer reader? No sé si tenemos la librería. Bueno, básicamente es un espacio de memoria, es como un vector establecido por el lenguaje Java en este caso, el cual nos permite manejar los iOS, input y outputs, de forma precisa, tiene muchas, no sé cómo se llaman, muchas funciones y procedimientos, o sea, está muy sobrecargado, tiene una librería extensa. ¿Y por qué lo utilizamos y por qué lo estoy utilizando? Para hacer un cambio fácil en lo que es a bytes, simplemente por eso. Y para que tenga un flujo de salida y de entrada más dinámico. Ahora no se ve mucho, ¿no? Ahorita pareciera que solo estoy usando para teclado, pero en TCP vamos a ver que vamos a usar el buffer reader y el buffer writer, y ahí van a ver por qué. Pero no, tal vez aquí sí, tal vez en este ejercicio, la verdad no lo hice la prueba. A ver, analizándolo, solo utilizamos para screencast, ¿no? Yo supongo que sí, porque acá no estamos haciendo nada del otro mundo. Solo hemos instanciado un objeto, que es el buffer reader, que tiene, como te digo, sus librerías externas. Esta es una de sus librerías externas. La entrada, el flujo de entrada, un lector de flujo de entrada. En este caso está dirigido a nuestra consola, ¿no? Pero ese es el motivo. Yo les recomendaría, y bueno, por fines prácticos, no sé por qué, pero yo lo aprendí así, y esos son los motivos. No sé si alguien tiene otra duda, otra pregunta sobre esta parte. Antes de mejorar, vamos a hacer ya que el servidor esté todo el tiempo en listening y nos devuelva algo. No sé si tienen otra pregunta, duda, consulta. No, está todo claro, Auxi. Estupendo. Lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a mejorar esto. Creo que hay una pregunta en el chat. Súper. Em, el- en la analogía cliente-servidor, el servidor todo el tiempo está encendido, es un computador que está todo el tiempo encendido. Una persona puede conectarse a cualquier parte del planeta, en cualquier horario, y tiene que darle servicio, ¿no? A menos que haya un mantenimiento, demás. La cosa es que tiene que estar todo el tiempo encendido y en escucha. Para eso vamos a hacer lo que es un while interminable, un while true. Eh, un while true, simplemente eso, que nunca acabe.
while true simplemente contiene todo nuestro código y ya. Ahora está todo el tiempo escuchando nuestro servidor. Ahora vamos a hacer algo más interesante. A ver, vamos a hacer que nuestro servidor le envíe una respuesta al cliente. ¿Eso cómo lo podríamos hacer? Ya. Pero, acá atrapamos la respuesta, ¿no? Aquí vamos a enviar la respuesta. Vamos a crearnos un byte, como antes mencionado. Trabajamos con bytes. Enviar echo, que es la respuesta, ¿no? Está haciendo un echo, es un servidor de echo. Lo vamos a instanciar de esta forma. Por el momento va a ser la respuesta. ¿Qué es esto, no? Pero es una cadena que tenemos que hacer, lo que hemos hecho antes, ¿no? Transformar a bytes. Ahora sí. Y nos creamos un datagrama, ¿no? Lo mismo que hicimos en el de parte del cliente. Data package echo. Y este es un buen ejemplo. Este datagrama echo ya no se está comportando, ya no lo está recibiendo, ¿no? Como acá. Acá lo está recibiendo. Acá lo vamos a volver a enviar. Se vamos a enviar al cliente. Este datagrama tiene que tener las mismas características del cliente, ¿no? Del envío, porque no sabe, o sea, sabe a quién va a enviar, pero no sabe algunos datos. Por ejemplo, el servidor ya se está comportando como un servidor, como un socket cliente. Ya está pasando a lo que es el macho y el cliente es lo que es el hembra. ¿A qué me refiero? Que él tiene que tener algunos datos para enviarle. Ya no simplemente los recibe como acá. Cuando hemos creado un datagram package, acá solo necesitaba el buffer y el tamaño del buffer, ¿no? Y para la redundancia, nuestro buffer estaba vacío. Solo hemos creado un paquete vacío, nada más. En cambio, acá tenemos que crear un paquete ya con datos, con este vector que tenemos. Acá, por ejemplo, le vamos a enviar igual el echo como acá. Envía echo. La primera sobrecarga es el primer parámetro. Luego era la longitud de la cadena, ¿no? En este caso es la respuesta. Es su longitud, length. Y era el host. ¿Cuál es el host? No sabemos el host, porque el servidor no sabe, no puedo poner, obviamente yo sé que es mi misma red, ¿no? Le podría poner igual localhost y crearme un inner host, ¿no? Pero el servidor en todo caso, como se conectan muchos clientes, no tendría por qué saberlo. Pero ya tenemos ese dato porque al entregarnos la cabecera, no la cabecera, el paquete, estos datos vienen en la cabecera del paquete UDP. En todo caso sería la recepción. Y le sacamos la dirección, que da address. Y nos devuelve un objeto inet address, de internet address. Básicamente, tiene que ir en ese objeto por si acaso. No puede ir una cadena, un int, nada. Tiene que ir ese objeto. Y el puerto, ¿no? El puerto. Tampoco, el puerto, creo que sí puede ir un número. Sí, puede ir un número. Pero obviamente el servidor no sabe qué puerto está trabajando el cliente. Porque el puerto 7777
es el que estoy trabajando, es el que está trabajando el servidor, no nosotros. En un momento lo voy a mostrar con un, sí, eso es una buena, es un buen ejemplo igual. Entonces, de la recepción, reception.getPorts. Acá está. Y ya. Acá, a ver, vamos a volver a, acá solo hemos instanciado y hemos hecho un eco. Vamos a desconectar. Vamos a poner más ISOs. Vamos a poner lo que, estos datos, ¿no? Reception, perdón. Punto get address, la dirección, el puerto, para ver en qué puerto estoy trabajando. Reception.getPorts. Get data, get port, get address, también, get ports. Y lo guardamos, lo salvamos y lo hacemos correr. Está corriendo. Ahora hacemos correr nuestro cliente. Le vamos a mandar un hola. Y aquí ya está. Esta es nuestro get address, ¿no? Es obviamente localhost, como les dije, pero en condiciones normales no tendría que ser yo mismo. Y mira, otra cosa que se pueden dar cuenta es que sigue corriendo. Vale decir que mi while true está funcionando de una manera correcta. Y el puerto con el que está trabajando el cliente es otro, no es el 777 que instancié previamente. Ese es el puerto que trabaja el servidor, por el que está escuchando a todos los clientes nuevos. Pero mi cliente está trabajando en el 54.496, un puerto muy distinto. Y por obvias razones, el servidor no podía saber eso, ¿no? Acá no podía ponerle el puerto de forma manual, yo, en el programa, no en mi algoritmo. Tengo que recibir. ¿Y de dónde saco esto? De mi datagrama. Desde, ¿dónde está? Reception, de este datagrama. Ese paquete, este datagrama de paquete ya tiene en la cabecera todos estos datos, toda esta información. Bueno, le vamos a enviar esto al cliente. No, ¿qué más le podemos enviar? Bueno, yo creo que sería todo. Y bueno, con nuestro socket, perdón, ay, me he perdido. Ahora sí, con nuestro socket que hemos creado, socket UDP servidor, hacemos un send el echo. Ya le he enviado al cliente. ¿Qué tiene que hacer el cliente? Lo mismo que ha hecho el servidor, escuchar, pero tiene que escuchar directamente. Acá podemos hacer un proceso, ¿no? Acá es donde entra ya Labo. Acá puedo transformar, estoy haciendo simplemente un eco. Está en este CISO, ¿no? Entonces vamos a comentar. Acá podría trabajar la respuesta, ¿no? Ya puedo ver las vocales, qué sé yo, un ejercicio de 11, si es primo o no es primo, o cualquier cosa, ¿no? Aquí iría el código de lógica. Código lógico. En toda esta parte. Ya trabajaría con lo que es respuesta y le puedo enviar una respuesta con proceso, ¿no? Al servidor. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en el lado del cliente? Acá le enviamos y bueno, simplemente tenemos que leer, ¿no? Del lado del cliente, leer. Tengo que crearme un byte otra vez, un vectorcito, byte buffer. Estoy esperando algo, ¿no? New. De la misma manera en la que he creado en el servidor. Tengo que crearme el paquete en el que voy a recibir un paquete vacío. Telegram package.
Va a ser otra vez recepción. Por si acaso es la recepción del cliente, ¿no? Creo que no es necesario repetir, pero es eso, el RAM package. Y lo mismo que hice, ¿no? Hace rato. Mi buffer vacío y la longitud de mi buffer vacío. ¿Por qué estoy sobrecargando con algo que es totalmente, se puede decir, inútil? Porque este método, este constructor no nos deja crear sin eso, sin esos parámetros. Y lo recibo. Pocket client punto receive recepción y lo trabajo de la misma forma, ¿no? Le pongo un CISO. Bueno, ahora lo voy a hacer de forma directa. Un punto que data. Y el que nos imprima el puerto cliente. Lo salvamos igual. Y si no hay ningún error, yo creo que va a compilar. Del servidor, ahora vamos a hacer correr el cliente. Hola. Respuesta del servidor, hola, me ha devuelto la respuesta de forma correcta. Y acá me aparece el puerto. Y sigue escuchando el servidor. Sigue escuchando. Acá vamos a borrar esta consola. Vamos a volver a hacer correr el otro cliente, no el mismo. Mundo. Me he vuelto a responder y otra vez. Como pueden darse cuenta, están corriendo en diferentes puertos consecutivos. Eso es por obra y gracia de mi sistema operativo, que los está administrando el número de procesos de forma correlativa. Pero de esta forma ya se ha instanciado, ya tenemos una arquitectura cliente-servidor. El servidor está todo el tiempo escuchando, le envío algo y simplemente me da un eco. Pero en laboratorio, no sé si habrán dado o lo darán recién, van a hacer lógica acá. Como les decía, primos, qué sé yo, cadenas, lo que sea. Esa sería la parte de lo que es el UDP. No sé si tienen alguna duda o pregunta respecto a al desarrollo de sockets con UDP en Java. Si tienen alguna consulta respecto a este tema, es el momento. Si no, vamos a pasar ya de lleno a lo que es TCP con Java igual. ¿Nadie tiene alguna pregunta, comentario, duda? Antes de pasar al siguiente tema. Sí, una pequeña consulta sobre la tarea específicamente del licenciado Gallardo. Nos menciona que comparar la vida del servidor, bueno, a ver un minutito, el ciclo de vida del socket del cliente y del servidor, Java y Python hay que comparar. Eh, ¿cómo sería esta tarea, digamos, asimilando lo que nos acaba de mostrar, o es otro más completo, o qué es lo que tendríamos que buscar? Disculpe. Esa sería mi pregunta. Es una comparativa entre lo que es el desarrollo en Python y en Java. Sí, 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 es una O comparativa, dice comparar, dice, ¿no? Eh, comparar. ya. Uy, no. Bueno, la verdad desconozco un poco Python, la verdad. No, no, y menos esta parte. Supongo, bueno, tengo el conocimiento en En cuanto a sí Java. dice ciclo de vida, dice, ¿no ve? Entonces, creo que sería todo esto, ¿no?
el ciclo de vida. Sí, exacto, este es el ciclo de vida. Como pueden ver, de parte del lado del servidor, is un while true, donde datagram socket, el socket de parte del servidor, se instancia solo una vez. Esto es al iniciarse el computador, ¿no? El servidor como tal. Pero el que se instancia n veces y todo el tiempo es el datagram package. O sea, el paquete de datagramas es el que una y otra vez se está instanciando, creando un buffer. ¿Qué es el buffer? Simplemente un vector de bits. Y todo el tiempo está en modo listening. Ahora, en cuanto al cliente, el cliente es esporádico, es momentáneo. Te conectas solo un rato y te desconectas. Ahora, en cuanto al tiempo de vida, tiene una característica y una documentación bastante amplia en cuanto a lo que es UDP, más que todo TCP. En UDP se desecha a partir de 2 minutos, si no me equivoco, el servidor y contacto con el cliente, porque tienen que limpiar lo que es sus procesos, vale decir, sus puertos. En cambio, en el modelo TCP, en el protocolo TCP, en la capa 4, hay muchos algoritmos que se dedican a estudiar esta parte, ¿no? Del tiempo de vida, como tú lo mencionas. El TCP tiene un margen de espera de 10 a 8 minutos, si no me equivoco, y tiene estados, se llama time to live, tiempo para vivir, en donde si digamos lo dejas, estás abriendo una pestaña de Chrome y hay algunos que están acostumbrados a abrir 5 pestañas de Chrome y atrás abren otras 5 pestañas y no las ven, digamos, no las ven pasado 10 minutos. En los 5 minutos del medio está en un tiempo de pausa, se puede decir, pero sigue la conexión, ¿no? Sigue habiendo conexión en cuanto a cliente-servidor, por si acaso, no estoy hablando del protocolo, y en el cual está esperándole alguna respuesta, ¿no? Si es que hay, y si no, recién se desconecta y desecha totalmente el puerto, porque si se dieron cuenta, el cliente te escucha con un nuevo puerto cada vez, ¿no? O sea, se conecta con puertos distintos. Y del servidor ocurre lo mismo. Solo te escucha la primera por el puerto 777 en este caso. Pero una vez que ya has establecido conexión, te escucha por un puerto asignado por el servidor. Ahora, en cuanto al lenguaje de desarrollo en cuanto a Python, la verdad desconozco. Básicamente yo supongo que es lo mismo. Obviamente lo que cambia son las librerías y su sintaxis. Es un lenguaje más débil, o sea, no es tan fuertemente tipado como Java. Tiene un mejor manejo de arrays, ¿no? En ese sentido tal vez sea diferente. Las librerías de Python se dedican a lo que es IA, inteligencia artificial, hace TensorFlow, es mucho manejo de vectores. Ellos ya tienen solucionado el problema de pasados lenguajes. Eso sería como aporte. Bueno, no sé si tal vez respondí tu pregunta. No sé si alguien tiene otra duda o pregunta igual respecto a esta parte, con toda confianza, lo que les sirva a sus compañeros más, ¿no? ¿Alguna duda o inquietud? Eh, un paréntesis también, valga la redundancia. Acá podemos ver que estamos instanciando el socket UDP servidor bajo la clase Datagram Socket. Es la misma que creamos en el cliente como en el servidor, no hay diferencia. ¿Por qué? Porque no es necesario establecer esta diferencia, porque no existen algoritmos específicos que vayan al servidor o al cliente. En el protocolo UDP de datagramas son lo mismo, no hay una jerarquización más que todo. Como antes lo mencionaba, es como esclavo y maestro, ¿no? No existe, es igual, aquí hay equidad y democracia es similar en ese sentido. Al contrario, va a ocurrir en el protocolo TCP al implementar las librerías en Java. Eso lo vamos a ver justo ahora. Y bueno, si no hay ninguna duda o pregunta respecto a esto, vamos a ir al siguiente tema.
Ya. Básicamente es lo mismo que lo anterior, es un script que corre personal, individual a cada uno. Vamos a volver a guiarnos con esta impresión para diferenciar en la consola si es que tenemos problemas. Vamos a crear un socket. En el otro era socket datagram. Ahora vamos a crear simplemente un socket. Le vamos a llamar siguiente. ¿Qué va a ser vacío? Siguiente es igual a simplemente para crearlo. Vamos a volver a crear el buffer, ¿no? Es importante. Buffer reader. Le vamos a poner como entrada. Y el que va a imprimir, ¿no? Un print writer. Exacto. Y nuestro teclado. New buffer reader. Es lo mismo, ¿no? Que hemos creado hace rato. Buffer reader system. Ya. Try catch para atrapar los errores. Y el socket. Socket client que hemos instanciado. Lo ponemos igual. New socket. Lo mismo, ¿no? Que hace rato. ¿Qué datos tenemos como clientes? ¿A dónde quiero conectarme y por qué puerto quiero conectarme? Acá le voy a mandar simplemente. Creo que me permite. Vamos a ver. El puerto, digamos en el 5000. Sí, me permite. Ya no es necesario usar la clase inert. En un momento vamos a ver si me da un error. Tenemos ahora, a diferencia de lo que es UDP, y bueno, para conocimiento de la mayoría, vamos a utilizar lo de archivos de 121. El compañero antes me preguntaba por qué no usamos escáner, qué pasa si usa escáner. La verdad desconozco, no hice la prueba personalmente, pero usamos el flujo, le vamos a llamar flujo de entrada y salida, como en el dibujo en Paint que hicimos. Viene de izquierda a derecha y tiene que ir por un vector de bytes, por un vector, se puede decir que tiene que llegar intacto, que tiene que tener un fin correlativo. Estos métodos, estas librerías son más precisas, tienen muchas mejores características y tienen más sobrecarga de métodos. Son objetos, clases más complementarias. Inclusive existe una más, no recuerdo cuál es su nombre en Java,
aparte del buffer reader y del printer print writer, si no me equivoco, para hacer este flujo. Nosotros no lo conocíamos, no lo usábamos en 11, 21, 43, 31, porque trabajábamos simplemente con la consola. En la consola, en nuestro mismo computador, no necesitábamos estas características de entrada y salida. Simplemente manejábamos cadenas enteros, doubles, longs, etcétera, de forma directa en nuestro computador. Vale decir, en nuestra propia RAM. En lo que ahora estamos haciendo es enviarlo, traspasar, y necesitamos eficiencia en el manejo del flujo de datos. Por eso es el principal motivo, ¿no? Que se enseña, ¿no? Y que se hace en esta parte. Por eso también se lo usaba en archivos, porque en archivos leíamos TXT, JSON y demás, y nosotros lo teníamos que, al trabajar con datos externos a nuestro programa, teníamos que de una forma de interpretarlos, porque tienen diferente tipo de codificación, UTF-8, la del que están en binario, no recuerdo igual, y varias. Es por ese motivo. Vamos a instanciar con el anterior método, el buffer reader. El buffer reader. Esta entrada ya no, obviamente no es por el teclado, no es por el SISO. O sea, no es por el system in. Va a ir por mi flujo de entrada, ¿no? New input. Input stream reader. De mis sockets. Que tiene esta librería, ¿no? De flujo de datos. Porque como maneja get input stream. Porque como maneja transmisiones, es por eso que se implementa estas dos librerías. Ahora vamos a hacer la salida. Normalmente la salida lo hacemos, como el compañero bien lo decía, o yo mismo, con un SISO, que es un print, una impresión por consola. Pero en este caso no. Vamos a transportar datos de un lado a otro y estamos usando una nueva técnica. Print writer. New buffer writer. Sí. New flujo de salida, ¿no? De nuestro socket. Output stream writer, ¿sí? ¿De qué? De nuestro socket. Este parámetro, bueno, la verdad no recuerdo muy bien. Vamos a revisar su documentación en un instante. Pero tiene una parametrización del tipo de codificación binaria, porque como les mencionaba, tiene UTF-8, códigos en la forma de ASCII para lenguaje español, inglés, tiene varias cositas. Por eso se le pone un true. Pero en un momento vamos a ver la documentación para más salvar las usas. La verdad no recuerdo esa parte igual. Y bueno, a ver qué más. Bueno, leemos nuestro dato, ¿no? Claro. Y esto lo enviamos, ¿no? Sí, lo enviamos. Ya. Esto lo enviamos. Y que acá también entra la parte del que dijo el compañero. En cuanto al proceso, ¿no? Que
levantar un socket TCP, el socket siempre está abierto un tiempo prolongado. Esto ya por algoritmos en los RFS que se menciona antes, de time to live y demás algoritmos que tiene de mantener la conexión viva. Eso lo vimos en Wireshark, si no me equivoco también. Hay que cerrar nuestros buffers, ¿no? Nuestras salidas. Salida.close, si no me equivoco. ¿Sí? Este es mi flujo de salida. Es como mi send que existía, ¿no? En Datagram Socket. Mi entrada. Como les dije, el buffer reader, otra vez reiterando, es como un vector. Un espacio de memoria ya establecido. No sé por qué no. Me da un error. Tiene una excepción. IO exception. Es una excepción de input y output en cuanto al desbordamiento y a la... no sé cómo se dice. Al desbordamiento que existe en el lenguaje. Esto automáticamente lo hacemos con un throw. Estos throws son excepciones de entrada y salida. Esto se añade para toda la clase Java. Acá lo está añadiendo throws y exception. Solo es por eso. El teclado, mi clase que yo me he creado para manejar este flujo de datos. Y mi socket, ¿no? Socket client close. Para que esté inmediatamente acabe el proceso, se muera, se cierre y libere el puerto para otra tarea en mi sistema operativo. Esa es la lógica de parte del cliente. Igual no sé si tienen alguna duda o pregunta, pueden interrumpir con cualquier confianza. Básicamente es algo similar, pero tiene su propia característica, que vamos a ver ahora al instanciar un servidor, ¿no? Hace rato solo creamos un socket, ahora es server socket. Server socket. Socket servidor, ¿no? Y un socket. Ese socket vamos a utilizar para enviar una respuesta eco. Vamos a crear el buffer reader, de entrada y el de salida. No, print writer. No vamos a almacenar la salida, solo lo vamos a imprimir. Catch. El while, porque vamos a crear ya directamente la analogía en donde el servidor está todo el tiempo escuchando. Ya. Vamos del socket creado, el socket cliente. Le vamos a poner, lo acepta. Esta es una analogía totalmente distinta a lo que vimos antes, ¿no? Antes solo, como les dije, no existía jerarquización. Eran similares, había democracia, eran iguales, eran homólogos. Pero ahora no. He instanciado un socket
para poder abrir un socket del lado del servidor, pero con la clase socket servidor para que la acepte. Este accept, este, esta función, utiliza los 3 pasos. Bueno, son 6 pasos en realidad, 3 de conexión, 3 de desconexión. Está sumergido, inmerso acá. ¿Cómo hace eso? El protocolo TCP tiene un algoritmo de conexión que lo vimos igual hace una clase o 2 clases, si no me equivoco. Lo vamos a ver más adelante igual otra vez. Esto consiste básicamente en el acknowledgement, en una serie de banderas flags y números correlativos en cuanto al cliente y al servidor para que se establezca la conexión. En el protocolo TCP es muy complejo, es muy largo, tiene varios algoritmos de comprobación, de conexión, de desconexión y previsión en cuanto a la desconexión y pérdida de datos, errores que se causen en ese tiempo, ¿no? Este método accept de parte del socket servidor es el que se encarga de eso. Es una librería ya implementada, es una clase con una función ya implementada en Java. Simplemente le estamos consumiendo, le estamos usando. Es eso lo que significa. Y bueno, las librerías de... Bueno, eso lo vamos a poner socket client porque lo voy a copiar. Eso lo vamos a copiar de la misma forma. Voy a copiar y pegar lo mismo que hemos hecho. El flujo de entrada y salida. Esta parte. Es un poco largo. Es simplemente el flujo de entrada y salida. En vez de escribir send o métodos del socket del servidor, ya tenemos los métodos acá creados por nosotros mismos. Con este socket se puede crear el input stream y demás. Es por eso, para eso. Vamos a leer la cadena. La entrada, ¿no? Line. Y vamos a imprimirla. Si no ha habido ningún error, salvamos. Salvamos de este lado igual. No hay ningún error si no me equivoco. Bueno, acá creo que hemos instanciado el servidor. Estamos definiendo el puerto para donde lo vamos a escuchar. Esa es la única parte que faltaba y lo salvamos y salvamos esto. Al igual que el anterior ejercicio, hacemos correr el servidor. Está corriendo, está en while true, está escuchando el módulo listening todo el tiempo. Y acá el cliente le vamos a enviar ha acabado el proceso del cliente, como podemos ver, y en el servidor lo ha recuperado, lo ha leído, sin ningún problema. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta respecto a esta parte, tal vez algo no ha quedado claro, alguna línea de código, alguna clase o algo que deseen acotar. No sé si tal vez lo he hecho muy rápido o muy lento. ¿Algún comentario que tengan? Está todo claro, Lick. Digo, Estupendo. Bueno, no sé si
¿Tienen alguna otra duda? Bueno, también ya se acerca el examen del paralelo B, el día jueves, si no me equivoco. No sé si tienen tal vez alguna duda o pregunta que salvar antes de ese día, ¿no? Es el momento también ahora, si gustan, con todo gusto, se va a aclarar. Sí, el examen va a ser totalmente teórico, ¿no? O sea, no sé de dónde tengo que estudiar a veces que no entro mucho a auxiliatura y a las clases del licenciado son todas teóricas, igual, o sea, teoría nada más. Este primer parcial es teórico, el 80%. Es el parcial más sencillo en realidad. Es el que tienen que aprovechar. El 80% del examen es teoría. O sea, escribir en prosa, ¿no? En párrafos largos. Va a haber ejercicios estadísticos en cuanto al tema de computación de paquetes y computación de circuitos. Uno o dos seguramente. Tal vez uno de lógica más en cuanto al envío de datos y demás, como el que hicimos en una práctica del licenciado Vargas Loco también, algunos ejercicios similares, uno o dos, y las demás netamente de teoría, de las capas, del modelo OSI, del modelo TCP/IP, de la capa de aplicación, del modelo cliente-servidor, librerías en programación, que es un socket. Como dice el compañero, sí, es netamente teoría el primer examen. El segundo no, el segundo ya es más de ejercicios, va a ser grafos, algoritmos y subneteo, subneteo, todo tipo de subneteo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Va a ir ese día del examen, Auxi? ¿O vamos a ser solos nomás nosotros? Creo que sí. Bueno, la verdad no sé, todavía no hablé con el licenciado Gallardo. De todas formas, también el examen va a ser la siguiente semana para el paralelo B de ayudantía. Igual no sé si va a ser presencial o virtual el examen. Varía, depende de la disponibilidad de aulas y de lo que él me comente. Bueno, antes de salirse, si pudieran también me anotan su nombre y su carnet, por favor, en el chat. Y bueno, tenemos 15, 10 minutos más. 15 minutos, 20 casi. Si tienen alguna duda o pregunta antes del examen, cualquier consulta. Oxy, la práctica que dejó, eh, hay que presentarla ese día, pero dice que, bueno, no he entendido bien la parte de abajo que dice que hay que hablar por WhatsApp y coordinar, no entiendo esa parte. Perdón, ¿qué parte me dices? De la práctica, en la parte de abajo dice, ¿dónde está? La presentación puede ser también de forma directa mediante coordinación por WhatsApp. Bueno, si gustan, les decía, me pueden presentar, compartir su pantalla del servidor corriente. Más que todo es un punto extra. No equivale a ningún examen, es una parte. Ah, No, si nos puede dar alguna pregunta clásica que entre al examen o algo así que tal vez simplemente el licenciado Gallardo o algo de dónde estudiar. Bueno, la información que va a pedir es del Tannenbaum. Y las preguntas clásicas obviamente describa el modelo de capa OSI, haga una tabla comparativa entre el modelo TCP/IP, los ejercicios que hemos llevado de conmutación de circuitos y paquetes, haciendo ejemplos claros de qué pasa cuando haya tantos usuarios conectados a una red y cómo sería si fuera conmutación de circuitos, cómo sería conmutación de paquetes. Esa parte sí o sí va a entrar. Eh, Analogías, conceptos de qué es un protocolo, cómo funciona cada capa, ¿no? A detalle. Eso es lo que siempre se va a entrar normalmente, ¿no? A menos que cambie un poco, no creo. Le van a dar de forma presencial, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí.
Entonces va a ser eso. Yo creo que van a ser 5 preguntas, 3 de descripción total, de párrafos largos, todo lo que puedan escriben y 2 ejercicios. Eso solía ser. Hay a ver, en un momento les voy a buscar. Hay un examen, ¿no?, que hemos resuelto también en la parte de ejercicio, un examen pasado de liberación realizada por el licenciado Gallardo. A ver, un momentito. Está en internet, voy a buscarle y les comparto. Estaba por el internet. Un momentito, y si lo encuentro les paso el link. No lo encuentro. Está en un video, pero hicimos en la clase de computación de paquetes y enfoco una parte del examen. Ahí seguramente van a poder ver el link. Lo hicimos en esa clase, está en YouTube. Pueden revisar. Está todo el examen, son 10 preguntas. Era el examen de liberación realizado por el licenciado Gallardo. Y ahí tiene básicamente cómo va a ser su examen. Hasta ahora no la encuentro. Sí, si llega a encontrarlo, nos compartiría por el WhatsApp, por favor. Ya, les voy a compartir el link. Está público de todas formas. Yo creo que si lo buscan, hasta había incluso respuestas, si no me equivoco. Súper, Auxi. Gracias. Si no tienen otra duda o pregunta, eso sería todo por la clase de hoy. Voy a detener.